Entonces vamos a empezar a ver este tema, ¿no? Dinámica del movimiento circular y fuerza gravitatoria. Esto es aplicar todo lo que sabemos de ecuaciones de Newton a una trayectoria circular de un cuerpo. Entonces vamos a ver un poco esa parte, cómo se trabaja. Bien. Acá tenemos, vamos a recordar un poquito de las componentes normal y tangencial de la aceleración. ¿Se acuerdan que lo vimos esto en la parte de cinemática, ¿no? La componente tangencial de la aceleración se podía expresar como la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Y la componente normal era la velocidad al cuadrado, un módulo dividido el radio de curvatura. ¿Está bien? Ahora, si la trayectoria es circular, si el movimiento es circular, ¿qué pasaba? Bueno, ¿se acuerdan que había una velocidad angular, una velocidad tangencial y el radio? Y la relación era esta, ¿no? La velocidad de la partícula era omega por r. ¿Está bien? Entonces, también podemos expresar el módulo de la velocidad, lo podemos expresar como r por omega. Entonces me quedaría el r que es constante, porque la circunferencia tiene un radio de curvatura constante igual a su propio radio, y acá me quedaría la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, que eso que era, la aceleración angular gamma. Entonces, la aceleración tangencial para un movimiento circular va a ser r por gamma, donde r es el radio de la circunferencia. La normal, si yo escribo b cuadrado sobre el radio, o también omega cuadrado por radio, si yo utilizo estas fórmulas, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos expresiones que vamos a necesitar, la de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Que en este caso, la aceleración normal también se le llama centrípeta, porque en una circunferencia, la aceleración, que es siempre perpendicular a la dirección tangente, pasa siempre por el centro de la circunferencia. Entonces la fuerza que hace que este cuerpo pueda tener un movimiento circular se llama fuerza centrípeta. Entonces, aceleración normal o aceleración centrípeta es lo mismo. Y si uno plantea la ecuación de Newton en la dirección normal, ¿no? O sea, esto que está acá sería plantear la ecuación de Newton, pero en la dirección normal. Esto que marco acá sería el versor normal, ¿no? En la dirección del versor normal, el versor normal recuerden que apunta siempre hacia el C, hacia adentro, hacia donde va la aceleración normal, tendríamos que plantear que la fuerza, no sé lo que es, pero en cada caso habrá una fuerza, ¿no? Una fuerza centrípeta, tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal o aceleración centrípeta. Esto es todo lo que uno tiene que trabajar, digamos. Básicamente, estos problemas con los que vamos a estudiar ahora van a ser problemas en los cuales todo se trata de aplicar esto. Todo se trata de aplicar esta ecuación de Newton en la dirección normal. Vamos a aclarar esto acá. Esto es la ecuación de Newton en dirección normal. Que como es un movimiento circular, es lo mismo decir dirección normal que dirección centrípeta. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a empezar, ahora sí vamos a empezar viendo los problemas de esta parte de la guía. Vamos a empezar por este problema, problema 57. Dice, ¿con qué velocidad mínima habrá que hacer girar un pequeño balde con agua en un plano vertical para que ella no se derrame? El radio de giro vale 1 metro. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. La idea es la siguiente. Yo acá tengo un plano vertical, acá está la aceleración de la gravedad para abajo, esto no es un plano horizontal, sino vertical, ¿no? Tengo un punto con una cuerda, un punto fijo O con una cuerda que agarra un balde, dentro de ese balde hay agua. Y yo quiero que el balde pueda dar toda la vuelta completa a la circunferencia en el plano vertical, sin que se caiga el agua, sin que el agua se derrame. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde va a estar el problema más grave acá? El problema más grave lo voy a tener en el punto más alto. ¿Por qué pasa eso? Miren, esto que dibujé yo acá es el peso del agua, por ejemplo. Vamos a considerar el agua como el objeto que está dentro, ¿no? En vez del agua podrían pensar una moneda que está apoyada en el fondo del balde. Es lo mismo, ¿eh? Yo hago girar el balde en un plano vertical y quiero que la moneda que está apoyada en el fondo no se caiga. ¿Está bien? Es lo mismo, es el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que dibujé acá es el peso del objeto que está dentro del balde, ¿no? Que va a tener siempre una componente normal y una componente tangencial.
¿Está bien? Ahora, en el caso de que justo cuando el balde pasa por acá arriba, el peso tiene dirección directamente hacia, vertical hacia abajo, y por lo tanto tiene dirección normal, que es la que apunta hacia el centro O. Entonces, miren, supongan que este es el agua o la moneda que está en el fondo del balde, lo mismo, ¿está bien? Entonces, ¿qué fuerzas actúan acá? Van a actuar el peso y la normal que le hace el fondo del balde. La reacción de esa normal está en el balde, por eso lo dibujé acá afuera para que no se me confunda, ¿no? El rectángulo azul sería el agua o la moneda, lo que fuera. El rectángulo negro es el balde. Entonces, como se supone que lo que quiero es que el cuerpo, el objeto que está dentro, sea el agua o sea la moneda, no pierda contacto con el fondo del balde, yo lo que necesito es que esta normal no se me anule. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el peor caso posible? El peor caso posible es que es acá arriba. ¿Por qué? Porque, fíjense una cosa, ¿cuál es la fuerza centrípeta acá? O sea, ¿cuál es la fuerza que hace que este objeto se mueva circularmente? Bueno, son las dos fuerzas que actúan hacia el centro. Miren acá, cuando paso por acá arriba, la fuerza centrípeta va a ser la suma del peso y la normal, porque las dos apuntan hacia el centro de giro. Eso va a tener que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, según lo que habíamos visto, ¿no? ¿Está bien? La aceleración normal la puedo escribir como velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces, en ese caso, la normal la puedo despejar y me da la masa multiplicada por la aceleración centrípeta menos la de la gravedad. ¿Está bien? Bien. Lo que yo necesito para que esto pueda dar la vuelta completa sin que se caiga el agua es que la normal no se me anule nunca. O el peor de los casos sería que se anule cuando llega acá arriba, porque en realidad, fíjense una cosa, eh, en realidad, si yo tuviera lo hubiera dibujado esto en otra situación, imagínense que esto fuera el dibujo del balde, pero en una situación así, que todavía no llegó a estar vertical. Bueno, igual está la dirección centrípeta, ¿no? Entonces, tendríamos, la normal siempre apunta hacia el centro. Ahora, el peso no apunta todo hacia el centro. El peso, en realidad, apunta hacia el centro únicamente cuando, cuando estoy acá arriba. Si no, voy a tener esta componente. Si ustedes quieren, se puede dibujar acá, podríamos dibujar el ángulo, este ángulo que está acá. Ese ángulo es el ángulo que forma la vertical con esta dirección, que es el mismo ángulo que se forma acá, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo. Miren, vamos a continuar la línea, esta, para que la podamos ver. Yo esto lo continúo. Esto tendría que pasar por el centro. Bueno, supongan que esto pasa por el centro, ¿no? Vamos a suponer que, porque si no el dibujo va a quedar, no queda muy exacto, pero vamos a suponer que eso, efectivamente, ahí está, pasa por el centro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la componente del peso que voy a tener en esta dirección? Vamos a dibujarla acá. Esa componente del peso. ¿Cuánto va a valer? Vamos a anotarlo acá. La componente del peso, componente del peso en la dirección normal o centrípeta, ¿cuánto vale? Y bueno, si este ángulo, que es el mismo ángulo que teníamos acá, dijimos, lo llamo, no sé, alfa, por ejemplo, por decir algo, o tita, ¿no? Esperen que vea esto, ahí. Este ángulo es el mismo ángulo que este, ¿está bien? Supongamos que ese ángulo lo llamo tita, ¿está bien? Que es el mismo ángulo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vale la componente? Y bueno, este es el peso, dijimos, ¿no? Esto es el peso, lo que acabamos de dibujar acá es el peso, ¿no? Esto es mg. Entonces, es mg por el coseno. ¿Está bien? Es decir, que acá vamos a tener que la componente normal va a valer mg por el coseno del ángulo tita.
Ahora, fíjense que eso va a ser más chico que el peso. Entonces, como la suma de las dos es la aceleración centrípeta, ¿qué es lo que pasa? La suma de las dos tiene que dar la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto, si a mí me dan la velocidad con la que gira esto, ¿está bien? Eso está fijo, ¿está bien? Supongamos, esto gira con una cierta velocidad, ¿no? Constante, ¿sí? Bueno, entonces, como la suma de los dos tiene que dar una constante, cuanto más grande es la componente centrípeta del peso, más chica va a ser la normal, porque la suma de las dos tiene que dar un valor fijo. Entonces, cuando la componente del peso en la dirección normal, digamos, va aumentando, que es lo que va pasando a medida que va subiendo esto, porque el coseno del ángulo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Porque el ángulo va tendiendo a 0, el coseno va tendiendo a 1. A medida que me voy aproximando a la vertical, el coseno del ángulo va tendiendo a 1. Entonces, la componente del peso normal, que va a ser mg por el coseno de tita, cada vez se va haciendo más grande. ¿Está bien? O sea que en general, el peor caso posible, el caso en donde tengo mayor componente normal del peso, es acá arriba, en este punto. Esta ecuación es lo que vale acá arriba, ¿no? Vamos a llamar A este punto de acá arriba. Esta es Newton normal en el punto A. ¿Está bien? No en cualquier punto, ¿sí? En el punto A. Entonces, ahí es cuando el peso tiene la mayor componente normal, que es su módulo. Entonces, la normal va a ser la mínima posible. El menor valor de la normal se va a obtener en el punto más alto de la trayectoria. Repito, porque la suma de la componente normal del peso más la normal me tiene que dar una constante, que depende de la velocidad con la que esté girando esto. Entonces, como en ese punto la fuerza peso tiene la componente normal más grande, que es igual a su módulo, la normal va a tener que ser lo más chica posible, porque la suma no puede cambiar. Si aumenta esta, disminuye esta. Entonces, el peor caso posible es el caso en el que el cuerpo está así, vertical. Bien, yo necesito que la normal, que esto no se me anule nunca, o si se anula, que se anula en ese punto nada más, porque después, cuando pasa de ahí, ya vuelve a disminuir la componente normal del peso y automáticamente aumenta la normal. O sea, que si la normal se hace 0 justo acá arriba, no antes de llegar arriba, no pasa nada, porque se hace 0 en un instante, pero vuelve a aumentar. O sea, está a punto de despegarse, pero no se despega, ¿no? Ese era el caso límite. Lo que hay que pedir justamente es eso, que yo necesito que la normal sea positiva para que el cuerpo no se despegue. Porque si la normal se me anula o se me hace negativa, chao, no existe, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que necesitamos es el caso límite. El caso límite es que la normal valga 0 justo acá arriba. Entonces, si justo acá arriba la normal vale 0, esto se me va de la ecuación y lo que me queda es que mg es la masa por aceleración centrípeta. O sea, lo que me queda es que la aceleración centrípeta tiene que coincidir con la aceleración de la gravedad. Es decir, justo para que la normal se anule acá arriba, la aceleración centrípeta tiene que ser igual a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, la aceleración de la centrípeta es b cuadrado sobre r. De ahí saco que b cuadrado es g por r. Como me dan el radio, porque el radio es un dato del problema, que valía 1 metro, el radio valía 1 metro en este problema, vamos a ponerlo por acá, el radio valía 1 metro, entonces g por r me va a dar 10 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y sacando la raíz cuadrada tengo la velocidad mínima necesaria, que es 3,16 metros sobre segundo. ¿Por qué mínima? Porque si la velocidad es más grande, no hay problema, porque si la velocidad es más grande, la aceleración se hace más grande y la normal se me haría positiva, no hay problema con eso. El problema es que no puedo tener una velocidad menor que eso, ¿no? Eso sale de acá, ¿no? Porque uno pide que esto sea mayor que 0. Entonces lo que pide, lo que va a quedar es la aceleración centrípeta menos g, esto tiene que ser mayor que 0, ¿ven? Esto tiene que ser mayor que 0. Y entonces la aceleración centrípeta tiene que ser como mínimo g. ¿Está bien? Lo puse igual porque es el caso límite. Pero eso significa que como mínimo la velocidad tiene que valer esto. Bueno, y ahí tenemos entonces resuelto el problema. En realidad el caso genérico es que la velocidad tiene que ser la raíz de g por r, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en caso que r valga 1 metro, esto vale 3,16. ¿Sí? Si yo hago girar esto con una velocidad tangencial por lo menos de 3,16 metros sobre segundo, el agua no se cae. Si la velocidad es menor, el agua se va a volcar.
Si es mayor, no pasa nada. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué acá arriba es el peor caso? Porque la fuerza centrípeta, que es la suma de las fuerzas que apuntan en la dirección hacia el centro del movimiento, es la suma de la normal más el peso. Y como, perdón, más la componente normal del peso, que es mg coseno de tita. Y como la componente normal del peso es máxima acá arriba, la normal es mínima, porque la suma de las dos es constante. Y ese es el peor caso, porque es el que tiene menor normal. Bueno, ahí está. Entonces, esto lo vamos a aplicar un montón de veces, este concepto. Después lo vamos a aplicar en otros problemas también. Aparece varias veces, después cuando veamos energía vuelve a aparecer. Es una pregunta que es muy común en muchos problemas de la guía, también de los parciales y de los finales, ¿no? Este asunto de que un cuerpo tenga que dar la vuelta completa, sin despegarse. Bueno, después lo vamos a ir viendo, distintos casos. ¿Está bien? Bueno, volvamos a la guía. El problema 59, a ver, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos acá. El problema 59. Bueno, ¿qué es el problema 59? Es un problema en el cual es parecido al anterior, pero no es exactamente igual. Tenemos un pequeño cilindro de masa M que puede deslizar libremente insertado en una varilla metálica. ¿Ven? Esto que está acá es un cilindro, este rectangulito, que está como enhebrado en la varilla metálica. Tiene una perforación en el medio del cilindro, ¿no? Y puede moverse a lo largo de la varilla de longitud R, que tiene un tope en el extremo. Acá se ve esta rayita que está ahí, es un tope que impide que el cilindro se me vaya volando. ¿Sí? ¿Está bien? Por medio de un motor se le hace girar en un plano vertical con una frecuencia de 60 vueltas por minuto. O sea, esto gira en un plano vertical con 60 vueltas por minuto. Hallar la masa y el radio, sabiendo que la fuerza que realiza el tope sobre la masa en los puntos A y B, o sea, acá lo dibujaron acá abajo y acá arriba, la posición más baja y alto, son respectivamente, bueno, el tope, la fuerza del tope o tensión, como quieran llamarle, la fuerza que hace el tope en A vale 50 newton y en B vale 95. Sabiendo esto, hay que hallar cuánto vale la masa y cuánto vale el radio de la varilla del problema. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, esto es plantear Newton en la dirección normal, como les decía antes. Hay que plantearlo en las dos situaciones. Vamos a primero ver el diagrama de cuerpo libre. En la situación A, la fuerza que hace el tope es una normal lo que hace el tope en definitiva, ¿no? Va hacia abajo, ¿saben? Porque el tope empuja. La fuerza peso también va hacia abajo. Y la aceleración centrípeta va hacia abajo porque apunta hacia el centro. La aceleración no es una fuerza, pero la pongo en la dirección para después plantear la ecuación. En el punto B, tengo el peso que va hacia abajo, la fuerza del tope va hacia arriba, porque repito, es una normal, y la aceleración centrípeta tiene que ir hacia arriba porque siempre apunta hacia el centro. Entonces vamos a analizar ahora cómo queda la ecuación de Newton en la dirección normal. Para el caso A, la dirección normal es hacia abajo, siempre la dirección normal es hacia donde apunta la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces tengo el peso más la fuerza del tope en A es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Las dos son positivas en este caso. Y en B, ¿qué pasa? La aceleración centrípeta ahora apunta hacia arriba, o sea que la dirección normal es hacia arriba. Entonces, ahora es positiva la fuerza del tope en B, pero es negativo el peso. La componente del peso de la dirección normal es negativa acá, porque apunta en contra de la dirección que va hacia el centro. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien, estas son las dos ecuaciones. Ahora, me dan la frecuencia, 60 vueltas por minuto, 61 sobre minuto. Bueno, si da 60 vueltas por minuto, como 1 minuto 60 segundos, esto es una vuelta por segundo. La velocidad angular, ¿se acuerdan que era 2pi por la frecuencia? Me da 2pi segundos a la menos 1. La aceleración centrípeta entonces va a ser omega cuadrado por r. Entonces vamos a ver qué pasa, miren. Si yo sumo la ecuación A más la ecuación B, fíjense que el peso se cancela. Y lo que me queda es la suma de las dos fuerzas, que valen 50 y 95 según el dato del problema. Esa suma da 145 newton. Y de este lado me da 2 veces la masa por omega cuadrado R. Como la omega la tengo, la masa, bueno, la masa todavía no la tengo, pero la vamos a poder sacar después. Vamos a ver qué hacemos si restamos ahora las ecuaciones. Si yo resto las ecuaciones, ahora me va a quedar el peso, le tengo que restar menos el peso, o sea que me queda 2 veces el peso.
Y acá me va a quedar la fuerza en A menos la fuerza en B, que es 50 menos 95 me da menos 45. Y de este lado se me cancela, porque es igual, al restar me da 0. Entonces ven que de acá puedo calcular el peso. De acá me sale que la masa vale 2,25 kilogramos. Una vez que tengo la masa, vengo acá y calculo el radio, porque el omega lo tengo, el omega es este que está acá, ¿no? El omega es 2pi por segundo a la menos 1, se reemplazan acá adentro y obtienen el valor del radio. ¿Sí? ¿Está bien? Ven que esto es aplicar la ecuación de Newton en la dirección normal. Todo lo nuevo que tiene esta parte de la guía es eso nada más. Bien, vamos a ver ahora el problema 61. Bueno, dice, se desea diseñar un tramo de una autopista donde se hace una curva de radio R igual a 310 metros. Si se desea que ahí los automóviles viajen a una velocidad de 25 metros sobre segundo, ¿qué ángulo debe tener el peralte? Dice. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué significa esto del peralte? ¿Qué pasa cuando un auto dobla? Para empezar. Vamos a suponer que el peralte es una inclinación de la calle, una inclinación de. Esto sería un auto visto de atrás, por ejemplo. ¿No? ¿Está bien? Vamos a mirarlo así primero. Supongamos que la calle es horizontal. ¿Está bien? Este vector que entra al plano de la figura sería la velocidad. Esto es el auto visto de atrás, acá están las ruedas y la carrocería del auto. ¿Sí? Muy bien. El auto tiene que doblar. El centro de curvatura está acá, el punto O, y el radio de curvatura de la curva vale R. El auto tiene que doblar hacia la derecha, digamos, según lo que estamos viendo nosotros. Bueno, para que pueda doblar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una aceleración centrípeta que vaya hacia el centro O. O sea que va a haber una aceleración centrípeta, que es este vector verde que dibujé acá. ¿Está bien? Que va a valer velocidad cuadrada sobre radio. Por lo tanto, voy a necesitar una fuerza centrípeta, o sea, una fuerza que actúe empujando al auto en la dirección hacia el radio, hacia el centro de curvatura. Esa fuerza, entonces, ¿dónde va a tener que estar? Bueno, esa fuerza solo puede provenir de un lado, que es del rozamiento entre las ruedas y el piso. Que en este caso es un rozamiento estático. Vamos a ver que siempre es así, pero en este caso particular, ¿por qué es estático? Porque las ruedas no están deslizando respecto del piso, ¿no? Las ruedas, esto está visto de atrás, ¿no? Si las ruedas estuvieran moviéndose respecto del piso, estaría patinando el auto, estaría derrapando, ¿sí? Esto se tiene que mantener, las ruedas se tienen que mantener a una distancia R constante del centro de curvatura. No se tiene que aumentar ni disminuir, ¿no? Si aumenta se me va el auto para el lado externo de la curva, si disminuye se me va para adentro, tiene que mantenerse constante. Entonces, la fuerza de rozamiento es estática. Esa fuerza de rozamiento la hace el pavimento sobre la rueda. Entonces, en realidad es sobre las 4 ruedas, pero acá lo simplificamos y ponemos que la fuerza de rozamiento, ¿qué pasaba con la fuerza de rozamiento estática? Tiene que ser menor que la máxima, no puede superar el mu estático por la normal. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear la ecuación de Newton en la dirección normal. La fuerza de rozamiento, esto sería la suma de la fuerza de rozamiento sobre las 4 ruedas. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento me tiene que dar la masa del auto por la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Así planteando Newton en la dirección normal, o sea, en la dirección que apunta hacia el centro de curvatura. Bueno, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora, esa fuerza de rozamiento, que tiene que valer mv cuadrado sobre r, no puede superar el mu estático por la normal. Pero la normal, en este caso, es igual al peso, porque en la dirección vertical, ven que no tengo, digamos, otra fuerza, tengo la normal, el peso, y no hay aceleración en la dirección vertical. Así que lo que me va a quedar es que esto tiene que ser menor que el mu estático por mg. Bueno, fíjense que la masa se simplifica, y el radio lo puedo pasar multiplicando, y esto quiere decir que la velocidad, para que esto pueda suceder, para que el auto doble, debido al rozamiento con la calle, con el pavimento, la velocidad del auto al cuadrado no puede superar este valor, el mu estático por G por R. ¿Está bien? Esto tiene un problema, tiene varios problemas. Si la velocidad es demasiado grande, esta condición no se cumple. Y entonces, ¿qué pasa? El auto no dobla. Es decir, no existe la fuerza de rozamiento estático, el auto sigue derecho. Yo quiero doblar y el auto sigue derecho. Eso es porque estoy tomando la curva demasiado rápido, ¿no? La fuerza de rozamiento no alcanza a
hacer doblar el auto. ¿Está bien? Además tengan en cuenta que acá está el rozamiento, el coeficiente de rozamiento. Esto depende del coeficiente que hay entre la goma del auto y el pavimento, que es un coeficiente bastante alto, pero si el pavimento llega a estar mojado, por ejemplo, o aceitado peor, este coeficiente baja rápidamente. Entonces yo pienso que puedo tomar la curva y cuando encuentro la parte mojada el auto sigue derecho, porque no alcanza la fuerza de rozamiento. Fíjense otra cosa, que la situación empeora cuando el radio de curvatura es menor. Si el radio de curvatura es muy chico, también puede pasar que este término sea muy chico y la velocidad del auto no verifica esta desigualdad. El radio de curvatura muy chico significa que la curva es muy cerrada. Una curva con un radio de curvatura muy grande es una curva que se curva poco. Eso es fácil de tomar. Pero si la curva es muy cerrada, tengo que disminuir la velocidad porque si no, la fuerza de rozamiento no alcanza a hacer doblar el auto. Y todo esto sucede en una pista horizontal. O sea, estoy suponiendo que el auto se mueve siempre sobre un plano horizontal, ¿no? La trayectoria se curva, pero en un plano horizontal. Ahora, para evitar estos problemas, se inventa esto del peralte. ¿Qué es el peralte? Es una inclinación de la pista. Es una curva donde si yo lo miro de atrás ahora, el auto está inclinado respecto de la vertical, porque hay un ángulo de inclinación de la calle en la dirección, el centro de curvatura sigue estando de este lado, ¿no? O sea, inclino la pista en la dirección hacia donde yo quiero que doble el auto. Entonces, vamos a suponer el peor caso posible, el caso en el cual no existe rozamiento. Supongamos que la pista está mojada, aceitada, lo que fuera, entonces el auto no podría doblar nunca si fuera horizontal, ¿no? Porque no existiría rozamiento. Pero aún así puedo lograr que el auto doble. Por supuesto, si hay rozamiento es mejor todavía, porque tengo una fuerza que me ayuda más. Pero aunque no hubiera rozamiento, con el peralte logro que el auto doble. ¿Por qué logro eso? Porque acá está el diagrama de cuerpo libre, ¿ven? El peso del auto siempre es vertical, pero la normal ahora está inclinada. Está inclinada a un ángulo alfa respecto de la vertical, que es el mismo ángulo de inclinación del peralte. Esto se llama el peralte. El peralte es el ángulo de inclinación con la horizontal de la calle. Bueno, entonces fíjense que la normal tiene una componente X. Esa componente X siempre apunta a la dirección centrípeta. Entonces, esta fuerza es la que me hace doblar. Ya, aunque no hubiera rozamiento, si hubiera rozamiento también tendríamos un rozamiento que apunta para adentro, ¿no? Pero además, tengo esta fuerza. Esa fuerza ayuda a que el auto doble, porque es una fuerza centrípeta esa, apunta en la dirección del centro de curvatura. Entonces, vamos a plantear en la dirección X y en la dirección Y, acá tomando X, Y, X es la dirección centrípeta, es la dirección que apunta hacia el centro de curvatura. Entonces, miren, lo que tenemos es la componente X, que es n por el seno del ángulo, ¿ven? Porque es el cateto opuesto, este es el ángulo alfa que está acá, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque recuerden que la aceleración centrípeta va en la dirección hacia donde está el centro de curvatura, o sea, en la dirección X en este dibujo. Y ahora planteemos en la dirección Y. Bueno, en la dirección Y no tiene que haber aceleración, porque si hay aceleración en la dirección Y se me despega el auto de la pista. Entonces voy a tener la otra componente, que es n por el coseno del ángulo, menos el peso, igual a 0. ¿Ven? Ahí tenemos las dos componentes. Esta es en la dirección centrípeta, o normal, y esto es en la dirección Y. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, de acá puedo despejar la normal. Si yo despejo la normal, acá me va a dar mg sobre el coseno de alfa. ¿Está bien? Entonces lo pongo acá y me queda mg por el seno sobre el coseno, o sea, mg por la tangente de alfa. Eso es masa por velocidad al cuadrado sobre radio. La masa se simplifica, no interesa la masa del auto, y lo que me queda es que la tangente del ángulo tiene que ser la velocidad al cuadrado sobre g por r. O sea, si yo quiero diseñar, ahora uso los datos del problema, yo quiero que los autos se muevan a 25 metros sobre segundo y puedan doblar aunque no haya rozamiento. O sea, que me aseguren que a 25 metros sobre segundo el auto dobla, independientemente de cómo esté la pista. Si está totalmente mojada o aceitada, no me interesa, aunque no haya cero rozamiento, esto tiene que doblar igual, debido al peralte, debido a la normal en X, que es la fuerza centrípeta. Entonces, bueno, lo que tengo que plantear es que se tiene que cumplir esta igualdad.
Entonces, la velocidad máxima que quiero que tengan los autos para doblar es 25 metros sobre segundo. Bueno, me queda 25 al cuadrado sobre G por R. El radio de curvatura es 310 metros, entonces lo multiplico por G, me daría 3100, y hago esta cuenta, y esto da 0,202, el número el cociente, y eso me da un ángulo alfa de 11,4 grados, si hago el arco tangente. O sea, que si yo tengo un radio de curvatura de la curva de 310 metros y quiero que los autos hasta 25 metros sobre segundo doblen sí o sí, tengo que darle un peralte de 11,4 grados. Con esa inclinación respecto de la horizontal, logro que todos los autos que tienen una velocidad menor o igual que 25 metros sobre segundo puedan doblar en las peores condiciones, aunque no exista rozamiento. ¿Está bien? Eso es como una forma, bueno, es un sistema de seguridad en el fondo, ¿no? Para que el auto pueda doblar. Vieron que todos los autódromos tienen peralte las curvas, ¿no? Eso se hace para que, bueno, no todos, hay algunas curvas que por ahí no, pero la mayoría sí tienen peralte para que el auto no tenga que frenar tanto para lograr doblar, ¿no? Bien, ¿se entiende esto entonces? ¿Se entiende Muy bien, bueno, vamos a ver este otro problema, el 62, que es el problema del péndulo cónico. Vamos a analizar un poquito, vamos a ver primero la guía. Dice, se hace girar un péndulo de longitud 2 metros de manera tal que la masa describe una circunferencia horizontal de radio R, como muestra la figura. Es decir, esto está suspendido acá, con un hilo de longitud L de un punto fijo, y lo hago recorrer una circunferencia en el plano horizontal. O sea, el movimiento que hace la masa es circular. Pero se llama péndulo cónico porque el hilo que la sostiene va describiendo la generatriz de un cono. Cuando la masa gira alrededor de este círculo, el hilo va generando la generatriz de un cono. ¿Está bien? Bueno, pide realizar el diagrama de cuerpo libre, hallar la velocidad tangencial que tiene la masa y hallar la tensión en la cuerda. Me dan como dato la masa y el ángulo alfa, que es el ángulo de apertura del cono, que vale 30 grados, y me dan, por supuesto, la longitud de la cuerda. Vamos a analizar entonces ese problema. Bueno, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es lo más importante. El peso y la tensión, no hay otra fuerza. Lo que pasa es que vamos a analizar, nosotros vamos a descomponer el sistema. Esto es parecido a lo que hicimos en el problema anterior, lo que hicimos acá con el peralte, ¿no? Una dirección X, que es la dirección normal, esto es la componente normal de la tensión, la llamé T sub n porque es la componente normal de la tensión, y la otra dirección va a ser la dirección vertical. Voy a trabajar con estas dos direcciones perpendiculares. Entonces, vamos a plantear la ecuación, esta es la de Newton en la dirección normal, ¿no? La dirección normal es X. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la componente normal de la tensión. Y va a valer, bueno, si este ángulo es alfa, es el mismo ángulo que tengo acá, esto va a valer, es el cateto opuesto, ¿no? Vale T por el seno de alfa. Esa es la componente X de la tensión. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, por B cuadrado sobre R. En la otra dirección, en la dirección Y, tengo la otra componente de la tensión, que es T por el coseno de alfa, menos el peso, igual a 0, porque en la dirección Y no hay aceleración, porque esto se mueve en un plano horizontal. ¿Está bien? No tiene aceleración en la dirección vertical, porque siempre está moviéndose en una circunferencia contenida en un plano horizontal. O sea que esto vale 0. Bueno, ven que de la segunda ecuación inmediatamente calculamos la tensión. Si yo tengo la masa y tengo el ángulo alfa, que eso es un dato del problema, calculo la tensión. Una vez que tengo eso, fíjense que de acá yo podría hacer el cociente para eliminar la tensión, ¿no? Miren, el mg es t por el coseno de alfa. Entonces, si yo hago el cociente del seno sobre el coseno acá, y suponiendo que esto lo igualé, la tensión se me va, y acá se me va la masa, y me queda b cuadrado sobre g por r. O bien, pasando la g para este lado, g por tangente de alfa igual b cuadrado sobre r. ¿Está bien? Entonces, o bien reemplazando la tensión, es lo mismo, ¿no? Tiene esta relación. Y de ahí despejamos la velocidad al cuadrado, que tiene que ser g por r por la tangente del ángulo. ¿Por qué se puede calcular? Porque acá lo tengo, ven, este es un triángulo,
en donde acá tengo L es la longitud del hilo, que es un dato del problema, el ángulo alfa es un dato, entonces R por el seno de alfa, L por el seno de alfa, perdón, es R, ¿no? O sea que uno puede calcular cuánto vale R para ponerlo acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos entonces la velocidad, con eso calculan la velocidad con la que gira este péndulo, ¿no? El péndulo cónico. Uno puede calcular la velocidad angular incluso también, ¿sí?